Hola, ¿cómo estás este día? Pues hoy vamos a continuar con la lectura del libro de San Marcos y estamos ahora con la lectura del capítulo 6 y vamos a ver la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista, acuérdate que es quien venía preparando el camino para el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver qué dice capítulo 6, versículo 1, dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí nosotros podemos ver, quizás escuchado en la vida secular, ese dicho que dice: nadie es profeta en su tierra, porque ni siquiera el Señor Jesús le valoraron en su propia tierra, en su propia familia. Sin embargo, así pasa con nosotros ahora cuando queremos hablar de la palabra de Dios. Personas extrañas nos escuchan, nos atienden. Sin embargo, a veces la propia familia nos rechaza, no escucha, le parece que no sabemos nada, menosprecian a la persona. Como decían ellos: ¿no es este un carpintero? ¿Y eso qué tiene? Dios no tiene personas predilectas, no tiene clases sociales, no tiene grados académicos. Así que Dios nos mira por igual. Lo que Él ve es nuestro corazón y nuestros actos, es lo que Él mira. No los títulos que tengamos, ni cuánto tenemos en la cartera. Así que vamos a seguir leyendo y dice entonces: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente un bordón, y ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ahí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea que aquellos que endurecen su corazón y no reciben su palabra, imagínense, el castigo será peor que el de Sodoma y Gomorra, que fue destrucción total. Qué terrible. Así que hay que escuchar cuando alguien nos hable de la palabra de Dios. Dice: Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan, y le había condenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le reprendía, ¿verdad? Y le reprendía duramente. Juan el Bautista no se andaba con rodeos, él era franco, decía las cosas como eran. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes,
y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchachita: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo, la muy malvada, ¿verdad? Le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Y pues como Herodes lo había prometido, tuvo que cumplir. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Qué terrible, ¿verdad? Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Fíjense, pudo más el que dirán, ¿verdad? El quedar bien y cumplir su palabra. ¿Y cuánto no estamos así en estos tiempos, no? Que nos avergonzamos, no, porque no lo hago. Se avergüenzan de nuestro Señor, se avergüenzan de la palabra de Dios y algunos dicen: yo amo al Señor, yo creo en Él, pero lo hacen ocultamente. Entonces, como dice nuestro Señor: a ti que me rechazaste en lo público, yo también en lo público y en lo privado te voy a negar algún día. Así que cuando vayas allá a la presencia de Dios, así Él también te dirá: no te conozco, no te he conocido. Y continúa leyendo en el versículo 27 y dice: y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato. Y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Y así terminó la vida de Juan el Bautista, un gran hombre ungido de Dios. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vean qué gran corazón de nuestro Señor. Aunque estaba cansado físicamente, humanamente, Él, en lugar de descansar, se dolió de esta muchedumbre que le buscaba y le pareció que eran como ovejitas sin pastor. Y pues empezó nuevamente a enseñarles. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron.
Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos y donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades, campos, donde quiera que iba, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Saben por qué quedaban sanos? Por el gran poder de Jesús, Dios mismo hecho hombre, pero también quedaban sanos por la gran fe que tenían, porque ellos tenían toda su fe depositada en Él. Entonces pensaban con solo tocar su manto. ¿Recuerdan cuando la gente se ponía bajo la sombra de Pedro? Porque decían que tan solo si la sombra les cubría, y no era Jesús, era solo un discípulo. Eso sucedió mucho después. Pero eso lo que nos demuestra es que la fe es la fe es la que nos hace obtener la gracia de Dios. Dios nos da el regalo de su misericordia, de su amor, de su gracia, pero todo eso no lo podemos obtener si no tenemos fe. La fe es la que nos acerca a Dios, la fe es la que nos mantiene bajo su manto, bajo su sombra, bajo su protección. Cuando nosotros dejamos de tener fe, cuando damos cabida a la duda, y recuerden que la duda viene de Satanás, él pone duda en nuestros corazones, y cuando viene la duda, nosotros nos enfriamos, nos alejamos de Dios y empezamos a ver que las cosas no van bien. Y empezamos a culpar a Dios, a culpar a la iglesia, a culpar a nuestros líderes, pero ese es el trabajo de nosotros, solamente tener un poquito de fe. Y poco a poquito esa fe va creciendo conforme vamos teniendo una mejor relación con Dios, conforme lo vamos conociendo, nuestra fe va aumentando. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Pues estudiando la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Si no tienes una Biblia, este es un excelente medio, escuchar los audios. Por eso es que este canal te ofrece audios de la palabra, audios de la escritura bíblica, para que puedas escucharlos sin dejar de hacer tus actividades, mientras manejas, mientras trabajas, mientras cocinas, mientras te bañas. No hay pretextos para que no aprendas de la palabra de Dios. Así que te comparto este capítulo de San Marcos, capítulo 6, y puedes encontrar en este canal otros textos de otros libros de la Biblia. Pero este libro de San Marcos va a tener continuación. Te veo en el capítulo 7, o más bien, me escuchas en el capítulo 7. Que sea de bendición esta palabra para tu vida y no se te olvide, la fe aunado a las obras. Oír la palabra, leerla si tienes la posibilidad, escucharla, tener fe y poner en práctica lo que escuchas, porque la fe sin obras, dice Santiago, no sirve, ¿verdad? Entonces tienes que tener fe, aprender, tener conocimiento, pero también tienes que actuar, tienes que vivir la palabra, vivir de la manera que a Dios le agrada. Que tengas un bendecido día.